Hemos visto, como nos decía Jamie, como nos decía Lisette, que tenemos que pasar por lugares o situaciones difíciles, ¿verdad? Que debemos escalar montañas, pero lo más difícil no, quizás a veces es escalar y la vemos alta, pero que cuando conseguimos las metas nos sentimos con satisfacción, pero de repente, ¡boom!, caemos y nos toca, como dice el Salmo, andar en valles de sombra, de muerte. Y a pesar de todo eso, yo lo que sí sé, y estoy segura que ustedes también, es que cuando decidimos hacer ese camino con Cristo a nuestro lado, esa historia que tenemos cada una para contar es completamente diferente. Esa es la historia que queremos contar, una vida al lado de nuestro Señor. Y por eso este mensaje lo vamos a titular, o lo titulé, una vida en Cristo es vida transformada. Y vamos a orar, hermanos, para comenzar con este tiempo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú, Padre amado, llevando la palabra a mis amadas, Señor, y que yo simple y llanamente sea un canal, Padre, para que tú puedas transmitir el mensaje que quieres dar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, una vida en Cristo es una vida transformada. Muy bien, una vida en Cristo es una vida transformada. Y bueno, para ese caminar, como sabemos que hay situaciones y circunstancias difíciles y que debemos entonces pasar por un proceso que nos lleva a esa transformación, entonces es importante que nosotros tengamos o aprendamos a conocer cuál es ese modus operandi que tiene Dios para transformar nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cómo será ese proceso? En la Biblia vemos que es necesario que nosotros seamos transformados. Y la Biblia describe la transformación del creyente como un proceso continuo que ocurre en la mente, pero que se refleja en nuestro carácter también. Y que finalmente también se transforma nuestro cuerpo físico. Estos cambios se inician no cuando lleguemos allá a los cielos, esos empiezan aquí, ¿verdad? En el ahora. La Biblia entonces, si queremos entender cómo es el proceso, Dios en su sabiduría, pues nos trajo a su Hijo Jesús, ¿verdad? Y Él nos dio el ejemplo de Jesús. Y en Jesús, si examinamos o estudiamos su historia, pues vemos todo el proceso que ya estamos viviendo en parte y el que nos falta por vivir también. Ese proceso entonces yo se lo voy a tratar de resumir en 3 fases, ¿sí? Un proceso de transformación. Y la transformación entonces comienza desde ese mismo momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo. Y comenzamos a hablar entonces del primer punto. La fase 1 va a ser la transformación de nuestra mente y de nuestro carácter. Como decía Jamie en el primer mensaje, ¿verdad? Esa transformación es como una metamorfosis. Y bueno, el término, de hecho, del término de transformación, su raíz viene de metamorfos. Yo antes decía, bueno, es que son cosas distintas, pero bueno, fíjense que la raíz es la misma. Pero cuando hablamos de transformación entonces de la mente, ahí no hay un cambio todavía de forma, ni física, ni de figura, ¿verdad? Pero podemos decir entonces que es como una metamorfosis en ese momento espiritual, de carácter
espiritual. Lo más maravilloso es que en todo este proceso Dios siempre nos va a acompañar y nos va a buscar o nos va a impulsar a buscar cualquier apoyo que necesitemos para seguir avanzando. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación entonces de nuestra mente implica aceptar la voluntad de Dios y comenzar a aprender a morir a nuestro yo. De eso se trata esa principal o inicio de nuestra transformación. Si tú, amada, ya has elegido el camino, ese camino que te lleva a lugares altos, toma entonces en cuenta que puede que en ese camino te consigas nubes que te opaquen, que no te permitan ver con claridad. Pero siempre debes recordar que Dios va a estar allí contigo. Si te sientes entonces tentada a dudar de sus promesas, ¿qué debemos hacer? Debemos aferrarnos a su palabra y recordar que Él siempre nos guiará y estará con nosotros. Buscando en su palabra, vemos en Isaías 30:21 que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino. Anden por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Y esa es una de las confianzas que debemos tener, porque el Señor en este versículo no nos dice es que Él va a estar allí con nosotros. Tú mantente en el camino. No importa si medio te tambaleas, derecha, izquierda, pero ten la confianza que allí cerquita de tu oído yo voy a estar impulsándote, ayudándote, recordándote que el camino es Cristo. Que tu pasado entonces no sea un motivo de tropiezo en tu andar y que tu futuro tampoco te llene de ansiedad, de zozobra, de angustia. Por el contrario, debemos cultivar cada vez más nuestra relación con Cristo, fortalecer nuestra fe a través de su palabra. Y así vamos a poder repetir Isaías 41:10 como una bandera. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanitas, despojémonos de ese yo y confiemos plenamente que Dios es quien nos ayudará a alcanzar esos lugares altos. Si aceptamos su voluntad, es una forma también de morir al yo. No podemos darle el centro de nuestro corazón a Dios y a la vez pensar que nosotras mismas también queremos estar allí. Esos son, matemáticamente uno dice mutuamente excluyentes. O está el Señor o estamos nosotros. Porque Él ya de en plano también nos dice que no quiere otros dioses, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos también nos endiosamos. Es aquí y ahora que Dios espera trabajar en cada una de nosotras y prepararnos para tener esa capacidad de vivir, de sentir la experiencia gloriosa de la transformación que Dios nos da. Porque una vida en Cristo es una vida. Una vida en Cristo es una vida. Muy bien, así que así vamos a la segunda fase. Primero la transformación de nuestra mente, pero eso no queda hasta allí.
Si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, también vemos que en su historia sí sufrió, pero después siguieron pasando otra parte de la historia muy interesante. Viene la transformación del cuerpo. Y muchos de esto lo conocemos como la glorificación. Primera de Corintios 15, 51, 52 nos dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Al principio les dije que Jesús era nuestro principal ejemplo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que Él murió a su yo. Él transformó su mente y llegó al punto de muerte de cruz. Así que físicamente murió. Y la Biblia nos habla de que ahí mismo en Corintios es interesante porque dice: no todos dormiremos, ¿no? Y cuando habla de dormir se refiere a la muerte. Cristo sí murió en la cruz, ¿sí? Pero bueno, si nosotros seguimos buscando en la Biblia, vemos dos casos por allí, si se recuerdan, que no pasaron por muerte, ¿no? Sino que se fueron directo con el Señor. ¿Recuerdan esos? ¿Quiénes fueron? Enoc y Elías, ¿verdad? Así que bueno, eso va consono con lo que nos dice Corintios. Dice: no todos dormiremos. Jesús mismo fue un ejemplo peculiar, sí, es cierto. Él, según su propósito, tuvo que morir. Murió por nosotros en una cruz. Pero Él también resucitó. Y cuando Él resucita, su cuerpo no era el mismo. Él fue completamente transformado. Ese era un cuerpo ya glorificado. Y bueno, uno puede leer en diferentes partes de la Biblia, ¿verdad? Y ve como que Él de repente fue y tócame. Oye, pero entonces es que glorificado. Entonces uno se imagina el glorificado así como algo que no se toca físicamente, ¿no? Pero bueno, resulta que bueno, Él tenía esas facilidades. En otras partes de la Biblia dice que atravesaba paredes. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, que su cuerpo estaba glorificado. Y bueno, estuvo un tiempo aquí con nosotros después de esa resurrección, ¿verdad? Con ese cuerpo glorificado, duró cumpliendo su misión y luego llegó su momento en que sí, se fue con el Señor y no pasó por muerte en ese momento, ¿sí? Así que bueno, Él es el mejor ejemplo que tenemos de todo ese proceso que estamos viviendo y que nos falta por vivir. La teología bíblica dice que Jesús es las primicias. Y cuando algunos interpretan esto, nos dicen que significa que su transformación es el modelo de lo que nos va a suceder a nosotros también, los creyentes. Él fue el primero, fueron las primicias. Amada, serás transformada y tu cuerpo ya no será el mismo. Amén. Ya no habrá defecto para ese momento. Todo estará completo, en completa paz y perfección. Y así es cuando vas a poder saber lo que es tener esos pies de siervas que llegan a lugares altos. La glorificación es la restauración total de ese diseño original de Dios para el ser humano. Pero en este caso es elevado a un nivel superior. Quizás todavía para nosotros, no está completamente develado. O no tenemos certeza, leemos, pero todavía es difícil entender cómo va a ser ese proceso. Y viene una fase 3. Y esa fase 3, cuando la leo, me gusta, me impacta,
porque es cuando realmente reconocemos que somos una nueva criatura en Cristo. Y es bonito entender que tendremos para ese momento una identidad doblemente confirmada. Me encantó leer el libro Caminando hacia los lugares altos, a los pies de sierva, pero a la vez me hizo leer mucho, o sea, cosas más allá para entender también la alegoría de este libro, y las que no lo han leído les invito a leerlo. Una de ellas es esto, que somos nueva criatura con una identidad doblemente confirmada. Y allí nos dice Apocalipsis 21-27 que en la Nueva Jerusalén solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Lucas también nos dice, 10:20, regocijaos, que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y cuando ahí se refiere a nuestro nombre, yo lo entiendo como los nombres que tenemos hoy. Jesús, nuestro Cristo, Él quiere reconocer todo lo que hemos hecho acá. Así que tu obra, amada, no es en vano. Todo lo que hacemos tendrá su fruto allá en los cielos. Es por eso la importancia de que ese nombre esté allí, inscrito en el libro de la vida. En el libro Pies de Siervas en lugares altos, la protagonista siempre llevaba consigo una bolsita. Y en esa bolsita tenía muchas piedras, ¿no? Cada una de esas piedras ella lo asociaba a un evento, una situación, una circunstancia difícil, pero que a su vez no se quedaba en lo difícil, sino que una vez superada era una victoria. Así que tu dificultad se transforma en una victoria. Ver esa historia o leerla me hizo asociar esas piedras con cada una de las experiencias que nosotros vivimos y las victorias que Cristo nos da y que nos llevan a esos lugares altos, a pensar en el reino de Dios y que allá arriba todo lo que hagamos acá tendrá su galardón. La salvación sabemos que no es por obras, para que nadie se gloríe, pero eso no le quita mérito a todo lo que hacemos, amadas. La salvación no es lo único, allá hay una vida que sigue, allá hay un reino en el cual tendremos una posición. Y toda tu obra aquí en la tierra tendrá impacto en lo que ocurrirá allá. Tus obras aquí no serán en vano. Ese sufrimiento que te eleva a lugares altos, finalmente será tu corona de vida. Amén. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Todas esas pruebas, amadas, serán transformadas en gloria. Y no llega hasta allí, porque les había hablado de que teníamos una identidad doblemente confirmada. Y en Apocalipsis 3:12 dice, al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y ya no se refiere a nuestro nombre hoy, se refiere al nombre de mi Dios. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y mi nombre nuevo. Tendremos un nombre nuevo, un nombre que nos da ese sentido que nuestro Padre tiene con nosotros de pertenencia, de protección. Tu vida glorificada será una vida llena de gloria y de gracia. Dios te dirá, con amor eterno te he amado. Por tanto,
te he prolongado mi misericordia. El libro Pies de Sierva, como les dije antes, tenía el uso de esas 12 piedras. Y lo más bonito es que en ese caminar ella fue guardándolas. Y en algún momento se sintió el deseo o la duda de botarlas porque estaba pasando por demasiados pesares. Y entonces veía esas piedras como, bueno, ¿y yo aquí qué? Tantos altar, ¿no? Tanto el refugio, ¿y será que valen? Pero al final esas 12 piedras se convirtieron en 12 joyas. Y es bonito ver, cuando leí el número, particularmente el número, me hizo leer Apocalipsis 21, que no lo vamos a leer por lo extenso, pero les dejo la curiosidad para que lo lean. Porque hay como un paralelismo con esas 12 piedras transformadas en 12 joyas. Así que para cerrar este tiempo, quisiera compartir esas 12 promesas que en el libro se establecían. Y voy a estar apoyada de 2 hermanas. No sé dónde están las hermanas que se les entregó el versículo. Pasen aquí adelante. ¿Hay alguien allá arriba para ver si? A ver. ¿Aló, aló? Hola, hola. Y aquí en la pantalla yo les voy a poner una frase que dice: una vida en Cristo es una vida transformada. Mis hermanas se van organizando aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlas a las 12 aquí en hilera. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes desde allá, si quieren, se paran, ¿verdad? Para aquí no dormirnos, esta hora ya pega, ¿no? Vamos a pararnos todas. Y cada una de ellas va a leer un versículo. Cuando termine la hermana de leer el versículo, número 1, ¿qué? Nosotros vamos a decir: una vida en Cristo es una vida transformada. Y leemos el otro y decimos: muy bien, así vamos a hacer. ¿Dónde está el micrófono? ¿Lo tienen? Vamos a empezar entonces, a ver. Escuchen atentamente, hermanas. Vamos a estar aquí ahorita alerta como las 10 vírgenes, ¿no? Velando. Y cada uno de estos mensajes van a ser para ti. Así que escúchalo con atención. Y luego decimos la frase. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Juan 13:7. Porque una vida en Cristo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Por cierto, no se muele el grano indefinidamente, ni se le trilla sin fin, pero haciendo pasar la rueda de la carreta, lo esparce y lo tritura. Isaías 28:28. Amén. Pobrecita, fatigada por la tempestad y sin consuelo. He aquí que yo asentaré tus piedras sobre turquesa y pondré tu cimiento sobre zafiros. Isaías 54:11. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Una vida en Cristo. El Señor respondió a Moisés:
Ahora verás lo que yo haré al faraón, porque solo a causa de una poderosa mano lo dejará ir. A causa de una poderosa mano lo has de echar de su tierra. Éxodo 6:1. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo cumplirá. Números 23:19. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, anden por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Isaías 30:21. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 3:11. He aquí, aunque él me mate, en él he de esperar. Ciertamente defenderé ante su presencia mis caminos. Job 13:15. Una vida en Cristo es una vida transformada. Donde tú mueras, yo moriré. Allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ruth 1:17. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:19. Porque una vida en Cristo. Amén, aleluya, amada. Gloria a Dios. Cada una de esas promesas son para ti, para que las sigas buscando de la palabra del Señor. Aférrate a su palabra. Permite que el Señor te transforme, amada. Que el Señor siga trabajando en cada una de ustedes, que las fortalezca y que les permita llegar, como dice Pablo, a la meta hacia el supremo llamamiento. Para que al final de estos tiempos escuchemos esa voz que nos dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén, aleluya. La transformación, amadas, va a ser integral. Él va a cambiar todo, va a transformar nuestra mente, nuestro carácter, pero también transformará nuestro cuerpo físico y nos hará una nueva criatura con una identidad doblemente confirmada. Porque una vida en Cristo. Amén.